Esta es la clase de fuerzas para séptimo básico. Iniciaremos con algunas definiciones previas. Una definición necesaria es fuerza. La fuerza es la interacción, una interacción entre dos o más objetos. Entonces tengo una interacción entre dos o más objetos y esa interacción tiene la misma naturaleza. Con la misma naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Si voy a tratar objetos que tengan naturaleza electromagnética, entonces la fuerza que debe existir es una fuerza electromagnética. Si la variable de más interés es la masa, entonces estaré hablando de una fuerza gravitacional, por ejemplo. Si es un objeto que se está desplazando sobre una superficie, tendré otro tipo de fuerza que es la fuerza de roce. Entonces, para tener claro qué es una fuerza, necesito conocer bien la naturaleza de los objetos. Conocido eso, puedo aplicar las expresiones que gobiernan esa fuerza, o cómo se expresan matemáticamente. Entonces, una fuerza es una interacción entre dos o más objetos con la misma naturaleza. Nosotros nos vamos a dedicar más que nada a la variable masa, esa masa, la masa de un objeto. Y la masa se va a simbolizar con la letra M y su unidad de medida es kilogramo. Entonces, cada vez que uno vea una M solita, quiere decir masa. Un objeto con masa tanto se va a medir en kilogramos. ¿Cómo se mide? Se mide con un instrumento que se llama balanza. ¿Sí? Lo siguiente es una variable que se llama aceleración. La aceleración la vamos a simbolizar con una A minúscula y su unidad de medida es metros sobre segundo cuadrado. Esta variable nos indica cómo ha cambiado la velocidad de un objeto. Entonces, para que exista esta aceleración, debe haber una variación en la velocidad del objeto, cómo se está moviendo. Si un objeto tiene la misma velocidad al cabo de un tiempo, como no ha variado, su aceleración sería cero. Esto lo puedo expresar de otra manera, puedo escribirlo matemáticamente. Puedo decir que la aceleración es la razón entre una velocidad final menos una velocidad inicial. Y eso tiene que haber transcurrido durante un tiempo. Se nos dice qué tanto ha cambiado la velocidad de un objeto en un intervalo de tiempo. Un intervalo. No es, en eso nos vamos a quedar por ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relaciona la fuerza, la masa y la aceleración? Eso lo plantea Sir Isaac Newton en la segunda ley de Newton. Entonces, partiremos. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice, si sobre un objeto actúan muchas fuerzas, todas estas se pueden modelar como si hubiera una sola que mueve ese objeto. Entonces, pongamos el caso. Tengo un objeto, como ese, que está afectado por diversas fuerzas. Una fuerza para allá, una fuerza hacia allá. Las vamos a enumerar. Fuerza 1, fuerza 2, una fuerza hacia allá, fuerza 3. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Tome todas las fuerzas, las suma y ve cómo se comporta el objeto. Entonces, si yo mirara esta fuerza, el objeto tendría una dirección de movimiento hacia allá.
Si tomo esta fuerza, empujaría el objeto hacia el otro sentido. Entonces, entre estas dos puede existir una anulación, si es que tuvieran la misma magnitud, el mismo tamaño. Si una es mayor que la otra, supongamos que la fuerza 1 es mayor que la fuerza 3, entonces el objeto va a seguir en esa trayectoria, frenado quizás. Pero no hay nadie haciendo contrapeso con la fuerza 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este objeto? Se mueve hacia allá y además hacia arriba. Luego tendríamos una fuerza que sea en diagonal. Segunda ley de Newton, esa es su gran ventaja. Nos dice, en vez de trabajar con todas las fuerzas de manera simultánea, reduzca el problema a una única fuerza. Y a esa fuerza le llamará fuerza neta. O sea, el concepto necesario es fuerza neta. Fuerza neta. Note que a cada fuerza le he puesto una flechita. Eso va a estar en un video siguiente que es vectores. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Entonces tomaré la fuerza 1, le sumaré la fuerza 2 y sumaré la fuerza 3. Sí. Puedo trabajar con cada una de las fuerzas por separado y después ver cómo se comporta el objeto, o sumar todas las fuerzas y me quedo con una única fuerza que esté siendo aplicada sobre este objeto de una masa. En este caso vamos a poner una masa M. ¿Ya? La segunda ley no solamente nos dice esto, sino que también relaciona esta fuerza neta con el objeto y su aceleración. De esta manera, dice que la fuerza neta provocará una aceleración en un objeto de masa M. Cabe destacar que la fuerza neta y la aceleración tienen, esto lo voy a anotar porque es importante, tienen la misma dirección. Tiene sentido, puesto que si a un objeto, supongamos, está aislado del mundo, tiene una masa m, se le aplica una fuerza hacia la derecha, el objeto tenderá a irse hacia la derecha también. Entonces cambiará de estar en un estado con una velocidad inicial hacia otro estado, quizás por acá, al pasar un tiempo. Entonces aquí estaría con una velocidad, si alcanzara a medirlo, final. Como cambió de velocidad, puesto que fue movido, arrastrado, empujado por esta fuerza, existe aceleración. Se me dice, si la fuerza es esta, la aceleración tendrá esa misma dirección. La fuerza y la aceleración son paralelas. Eso es lo que nos está diciendo de cierta manera la segunda ley de Newton. La fuerza es paralela con la aceleración. De esa manera yo puedo identificar, o más bien relacionar la fuerza y la aceleración con un objeto. Pero note, esta fuerza no es cualquier fuerza, es la fuerza neta, que actúa sobre él